¿Podríamos considerar que el periodismo es una forma moderna de hacer la historia o solo se quedaría en un montón abundantísimo, eso sí, de datos que luego el historiador tiene que interpretar? Sí, bueno, yo creo que en la pregunta merece dos respuestas. La primera es que una cosa es la historia y otra el periodismo. Con una imagen yo diría que el historiador, la historia, lo que trata de abarcar es comprender todo el mar, lo que está dentro del mar, toda la profundidad, es decir, de una forma global. Aunque después, la mayor parte de las veces, los historiadores nos quedemos en la superficie y estudiemos solo la historia política y un poquitín de la historia social, sin profundizar en los factores económicos, ideológicos y de mentalidad, que eso está muy profundo, son las aguas abisales donde hay nada cambia muy lentamente. Mientras que el periodismo serían esas olas, esa espuma que bate contra la costa, e incluso que a veces, y hablo del periodismo rosa, que al saltar se descompone una especie de colorines de arco iris. No, son dos cosas distintas. Y la segunda parte de su pregunta, sí, los historiadores, y yo lo he hecho y lo sigo haciendo mucho, utilizamos la prensa como fuente histórica. Ahora bien, utilizar la prensa como fuente histórica se ha utilizado muy mal por parte de los historiadores, porque requiere una metodología especial, porque fundamentalmente el periodismo sí nos da información, pero esa información después hay que contrastarla con otras fuentes. Lo importante del periodismo para la historia son las corrientes de opinión. Es decir, las cosas no solo son lo que son, sino cómo se presentan, cómo la gente las ve, cómo la gente las cree. Y eso es historia. Y eso es lo que los historiadores tradicionales, nosotros llamamos positivistas, no veían y despreciaban a los periódicos. Pero sin duda, la prensa es una fuente histórica que nos da corrientes de opinión. Yo en este momento, con un ejemplo, estoy trabajando sobre una visita del presidente portugués Craveiro López a Franco en el año 1953. Bueno, las cosas cuando suceden. El domingo 17 de mayo del año 1953, cuando Craveiro López viene a España, tiene una serie de entrevistas con Franco, o el martes, cuando salen los periódicos, se hace propaganda, España se ha abierto al mundo, el régimen franquista es aceptado por todo el mundo, etcétera, etcétera. Yo creo que es el martes, cuando sale el periódico y la gente lo lee, cuando realmente tiene incidencia el hecho histórico. Incluso se podría decir que existe una realidad distinta entre la verdadera realidad y la realidad que aparece. Entonces, ¿es el periodista un traductor de la realidad? ¿Podría ser un...? Sin duda. Ahora hablamos incluso de una nueva realidad, la virtual, lo cual no deja de ser un contrasentido. Si es realidad en un sentido positivista, no puede ser virtual, es decir, no puede ser algo recreado. Pero esto mismo nos pone en pista qué es la realidad. Es el hecho físico, palpable, material, y yo creo que también es la percepción que los seres humanos, que las personas tenemos de esa realidad. Porque esa realidad objetiva, si no es asumida por el sujeto cognoscente, es decir, por las personas, bueno, estará ahí, pero no sabemos lo que es. Es decir, en el espacio sideral, esos llamados agujeros negros estarán ahí, ahora parece ser que existen y empezamos a intuirlos, pero es que hasta ahora estaban y no tenían realidad para nosotros. Por lo tanto, es básica la percepción, la imagen que hacemos los seres humanos de la realidad. A lo mejor se podría utilizar la antigua imagen que utilizaban los copleros de la diferencia entre el suceso y la noticia, es decir, lo que sucedía y lo que se comunicaba después. Por eso, a eso voy, sí. Una cosa son, yo digo, son los hechos. El periodista, en definitiva, ¿qué es lo que hace? De la cantidad, iba a decir ingente, a veces no suceden tantos hechos, sobre todo en localidades, en zonas pequeñas. Pero bueno, de una multitud de hechos, el periodista elige 1, 2, 3, los jerarquiza, los elabora para convertirlos en noticia. Bueno, es un traductor, es un manipulador.
Manipular no tiene un sentido peyorativo, El panadero manipula la harina para convertirlo en pan. Tendrá un sentido peyorativo si en vez de pan hace otra cosa. Sí. Pero no tiene un sentido peyorativo. Por tanto, el periodista manipula, como manipulamos todos. Y es un intermediario, un traductor de esa realidad, vamos a llamar objetiva, entre comillas, y lo que va a ser después la percepción por parte de los sujetos receptores, es decir, de los lectores, televidentes, etc. Usted tiene una obra muy importante, yo creo que en su momento fue casi pionera, que era el estudio de la prensa vallisoletana a través de los periódicos que salen sobre todo en el 19, ¿no? ¿Cuándo cree usted que empieza el periodismo tal y como hoy lo entendemos? Bueno, esa última matización que me ha hecho tal como hoy lo entendemos limita mucho, porque el periodismo yo creo que nació, según el mito de la historia sagrada, cuando Eva le ofreció a Adán una manzana. Yo supongo que la manzana tenía que ser, yo no entiendo mucho de marcas de manzanas, una reineta o no sé, es decir, una manzana, un mensaje que a Adán le gustó mucho, cayó en la tentación y por lo tanto ya hay un mensaje, hay una información, hay un guiño de Eva hacia Adán y bueno, es decir, según el mito, yo creo que en el momento que existen dos seres humanos se emiten mensajes a través de medios muy diversos. Puede ser la voz, puede ser el silbido incluso, como lo hacen en Canarias, señales de humo, de las películas de los indios, tanto juego ha dado. En el Imperio en Grecia, y después en el Imperio Romano, sobre todo César, editaba una especie de periódicos que llamaba Acta Diurna y Acta Nocturna, que los ponía en el foro, diríamos nosotros hoy en la plaza, dando noticias. Hemos vencido en la guerra contra los autrigones en la península ibérica, hemos tenido contra los galos, no sé qué. Era propaganda política, pero es información. En la Edad Media, la Iglesia Católica es la primera institución que descubre el poder de la comunicación y que hace un uso de ella extraordinario hasta nuestros días. Convierte la palabra en sagrada. Y un documento del Papa, una encíclica, una bula, no sé, un documento un poco importante, en cuestión de meses, desde Roma llegaba al extremo de la cristiandad. Y la Iglesia Católica ha tenido un aparato propagandístico, y lo tiene, realmente extraordinario. Nosotros solemos fechar a la pregunta en concreta, ¿cuándo nace el periodismo con soporte de papel? En el siglo XVII, hay atisbos de gacetas, en España la Gaceta Nueva. Yo creo que es en el siglo XVIII, la prensa ilustrada cuando comienza. Y en versión actual es en el XIX con la Revolución Francesa, después el romanticismo, donde entran las clases populares en la prensa. Por lo tanto, esto del periodismo tiene 2 siglos, así, más o menos. ¿Y qué tipo de lector era el lector primero? Vamos a fijarnos ya en el XIX, por ejemplo, que es cuando se asienta el periodismo como... ¿Qué tipo de lector era? ¿El analfabetismo influía demasiado? ¿El periódico se leía en común? ¿O? Claro. Efectivamente, el analfabetismo depende de zonas y el siglo XIX no es lo mismo al principio que al final, pero comienza con un 80% de analfabetismo y termina el siglo en torno a un 50% y en las zonas más alfabetizadas, y que es Castilla y León, y dentro de Castilla y León, Palencia, Burgos y una parte de Valladolid, hacia finales del siglo con un 50% de analfabetismo. Por lo tanto, el público lector era muy reducido, pero no todo el público que sabe interpretar unos signos, que está alfabetizado, lee periódicos. Yo, en mi estudio al que hizo referencia, corté de alguna forma, decir, qué personas tienen una formación de tipo medio, que han recibido una formación humanística de tipo medio, para que la gente nos entienda, superior después de la ESO, es decir, tipo bachillerato. Sí, bachillerato. Y en la universidad. Claro, y ahí uno se encuentra con un universo de personas muy reducido. Claro, en función de esto las tiradas eran muy reducidas. Ejemplos. En el siglo XVIII, el diario Pinciano, que es el primer periódico semanario de Castilla y León, yo calculo que estaría entre 100 ejemplares, 150. Bueno,
los periódicos del siglo XIX, todo el siglo XIX, el periódico que mayor tirada alcanza es El Liberal. Hacia finales de siglo llega a los 200.000 ejemplares. Pero era el periódico de los periódicos, ¿eh? El Imparcial era el segundo, 150.000, pero casi todos los mejores periódicos carlistas estaban en torno a 30, 35.000, como los republicanos, pero la mayor parte de los periódicos provinciales, el norte de Castilla, en esos momentos, y es de los periódicos más importantes, estaba sobre 2.500, 3.000, el norte en algunos momentos llega a 4.000 ejemplares, que estamos en cifras modestas. Lo que pasa que, y usted apuntó muy bien, hay otro tema, sobre todo con los periódicos obreros, y es que los leen, las personas alfabetizadas, se los leen en los descansos a los obreros. Claro, la prensa obrera en el 19 tiene tiradas muy reducidas, pero hay que tener este efecto multiplicador, que para los periódicos en general lo establecemos en 3, 4, algunos hablan de 5, a mí me parece excesivo, pero posiblemente la prensa obrera, esto habría que multiplicarlo por 10 o por 15, la incidencia del periódico, que funciona como un boletín que leen y que transmiten las noticias al colectivo. ¿Y el límite, por ejemplo, entre el siglo XIX y el XX para hablar de lectores estaría en 1900 o no? ¿Habría que hablar de la guerra o de...? No. No, lo que llamamos el nacimiento de la prensa de masas, que sería el concepto actual. Sí. En España se sitúa en el siglo XIX, en los años 80 del siglo XIX. Cuando hay grandes inversiones en renovar los periódicos, se hacen edificios, se introducen las primeras rotativas, la linotipia. Las primeras son los periódicos nacionales. El periódico El Norte de Castilla, que es el más avanzado de los de provincias, no tiene rotativa hasta el año 1912. Bueno, y ahí comienza también el sensacionalismo, es decir, el poner títulos atractivos, porque hay que vender, porque los periódicos están muy empeñados. Cosa que está ocurriendo en nuestros días. Con la reconversión de la prensa, etcétera, se han hecho grandes inversiones, no solamente en la prensa, en televisión y en radio. Las empresas se han endeudado mucho y, lógicamente, necesitan audiencia, necesitan vender. Y eso siempre es un factor que tiende hacia el sensacionalismo, empuja hacia el sensacionalismo. Bueno, y después la guerra de Cuba para España, ahí nació el periodismo, incluso el amarillismo. Son cosas distintas. Sensacionalismo es hablar a las sensaciones, a los sentimientos. El amarillismo es eso, pero más. Es inventarse noticias o exagerarlas de tal forma que no tiene nada que ver con la realidad. Dos ejemplos. Lo que se llamó en la época el crimen de la calle de Alcalá, que era un señorito Calavera, un yoloque con una señora marquesa. Bueno, ahí se le sacó partido, y cuando este hombre estaba en la cárcel, parece que no había tenido nada que ver con la muerte de esta duquesa, los periódicos, 30 periódicos de Madrid, se convirtieron en una acusación pública para alargar el juicio, el proceso, un mes más. Esto es puro sensacionalismo. Lo de la guerra de Cuba, lo que hizo Hearst, y estaba pensando en el ciudadano Kane, que seguramente las personas les conozcan más por ciudadano Kane, que por Richard Hearst, el abuelo de aquella Patricia Hearst que secuestraron hace algunos años. Bueno, este hombre se inventó una guerra de Cuba. Claro que había guerra de independencia en Cuba, y claro que el capitán general, el capitán Blanco, era un hombre muy duro, pero de ahí a carnicero y a inventarse, eso es el amarillismo. Y eso nace en esa época. Por lo tanto, diríamos que el sensacionalismo, el amarillismo, al doblar el paso del siglo XIX al siglo XX, lo cual no quiero decir que el periodismo actual sea todo sensacionalista y amarillista, no es verdad. Precisamente hablando del amarillismo, una de las características, yo creo, por lo menos se puede leer en las hemerotecas del primer periodismo del siglo XIX, es la obsesión porque la noticia fuera verdadera y estuviera contrastada. Entonces, a veces los periodistas se quejan amargamente de que los ciegos, que son el medio de comunicación más eficaz hasta ese momento, incluso en el siglo XIX, pues no necesitan pasar por la censura, cumplir una serie de requisitos, se ponen simplemente en la calle y lanzan la noticia, con lo cual la gente la percibe más directamente que a través del periódico. Entonces, yo creo que la censura
por lo menos para estos periodistas, era una cortapisa muy importante. ¿Qué importancia tiene la censura en el periodismo del 19, por ejemplo? Es verdad, yo digo que la subversión es subvertir, es cambiar, y eso es revolución. A través de estos canales orales, los ciegos, o no ciegos, con los pliegos del cordel, que usted conoce también, y que yo acabo de descubrir uno allá en el estado de Pernambuco, en Brasil, una auténtica joya, señor José Johnson Severiano, es una auténtica pieza del 18. Bueno, estas personas hablan al público lo que el público quiere escuchar. Y entonces les hablan de dramas, de cosas cotidianas, y van moldeando el discurso según el público. Claro, esto también pasaba en el teatro del siglo XVIII, sobre todo en los entreactos, las cancioncillas, que se adaptaban al gusto del personal, diríamos. Claro, no, el periódico está dirigido a una clase más elitista, más minoritaria. Entonces, a las autoridades políticas, las autoridades del gobierno, realmente de la censura, lo que les interesa, bueno, son las críticas ideológicas, pero sobre todo la incidencia política. Es decir, la prensa que ellos llaman de intereses morales y materiales, bueno, eso no, quiero decir que eso no había problema. Lo que interesa es la prensa política. Y de tal forma clasifican a la prensa de intereses morales y materiales y prensa política. Y para poder editar un periódico político se exigían unos requisitos tremendos. Un editor responsable que tenía que tener una categoría que podría ser muy pocas personas. Si tuviésemos tiempo esto es muy interesante. Una licencia especial, un depósito en Hacienda muy elevado, partiendo del hecho de que iba a cometer alguna falta. Por lo tanto, para cobrarse previamente, es una barbaridad jurídica, pero era así. Es decir, se trataba de limitar la prensa política para que no atacase al gobierno de turno. Y esto lo hacen los moderados, los liberales, los conservadores y los progresistas. Más los conservadores que los progresistas atan más. Ahí lo que se está reclamando, y yo es uno de mis temas preferentes, que le he dedicado mucho estudio, cuando hablamos de libertad de prensa, incluso hoy, y esto es un tic del 19, ¿qué estamos diciendo? La libertad del sujeto emisor, quiero decir, del empresario, y la redacción en segundo lugar, para que tenga libertad de prensa, libertad de emitir. Y obviamente, esto es un requisito imprescindible. Esto es un requisito imprescindible. Pero la libertad de prensa no es solo eso. Eso es un medio, es un instrumento. Y en nuestra Constitución, no estoy hablando yo de utopías, nuestra Constitución, que es la más avanzada de todas las constituciones, en este sentido, en el artículo 20, habla de la libertad, del derecho a la libertad, etcétera, etcétera. Y dice que los españoles tenemos derecho a una información veraz. No habla de objetivo, porque el término objetivo es más complicado, más peliagudo. Habla de una información veraz, es decir, una información contrastada, una información que sea cierta. Veraz en el sentido de que se haya contrastado con ambas partes. Luego la objetividad lo dejamos al margen. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo nuestra Constitución? No me lo estoy yo inventando, aunque he desarrollado esto bastante. Que somos los ciudadanos los sujetos. Es decir, es un derecho fundamental de los ciudadanos el recibir una información veraz. Volviendo a Brasil, he estado dando una conferencia sobre este tema, aparte de otros, y me decía el equivalente al fiscal general de aquí de España, vino a decir, ¿qué cosas dice usted? Dice, o sea que, dice, nuestra Constitución Brasil no figura esto. Dice, pero si figurase, yo me imagino que el fiscal general en España podría exigir a los medios de comunicación que se diese una información veraz. Y digo, mire, yo creo que se podría exigir teóricamente. Ahora, constituir comisiones y meter en los jueces para ver qué periódicos dan una información veraz y no, desde luego yo, no, porque sea un elemento de control de censura. Pero es para que se vea lo que es una auténtica libertad al servicio de los ciudadanos. Es lo mismo con los médicos, la educación. Tenemos que ser libres, los educadores, para poder enseñar. Pero no debemos olvidar de que somos un instrumento en función de ¿qué? De sanar a los ciudadanos y los que nos dedicamos a la educación, de educar lo mejor que sepamos a los ciudadanos, que son los
dueños del derecho, no nosotros. Nosotros somos un medio. Eso pasa con los medios de comunicación. Por cierto, hablando de educar, usted ha sido desde la Cátedra de Historia Moderna y Contemporánea uno de los defensores y de los impulsores de que el periodismo entrara en la Universidad de Valladolid. ¿No parece un poco tarde que el periodismo entre hoy día, cuando ya lleva tantos años en otras universidades, en la Universidad de Valladolid? Yo podría comenzar con un refrán que vale más tarde que nunca. Efectivamente. Y quiero decir que el equipo de Tomás Villanueva y su equipo, quiero recalcarlo, ha sido decisivo para que por fin en la Universidad de Valladolid y en toda Castilla y León, en toda la comunidad de Castilla y León, hubiese periodismo público en la universidad pública. Castilla y León llevo con esto 12 años, es decir, luchando por esto desde que salieron las directrices para el periodismo. Hombre, todas las comunidades de toda España, salvo las uniprovinciales, e incluso dentro de las uniprovinciales, Madrid lo dejó al margen, pero incluso Murcia tiene periodismo, todas las demás tenían ya periodismo oficial. No tenía sentido que una carrera tan demandada, yo no sé si acertado o desacertadamente, pero una demanda tremenda. Piense usted que hemos tenido para el primer curso, para una plaza, casi cinco aspirantes, y que la nota de corte ha sido pues la segunda más elevada. Nos gustaría haber podido atender a todo el mundo, pero es imposible, decir que demanda hay. Por lo tanto, si hay demanda, hay que atender a esa demanda. Por lo tanto, vale más tarde que nunca, y ya no quiero entrar en la historia, en la prehistoria, que al fin se ha conseguido. Sí. Y aunque ya ha esbozado la respuesta anteriormente, ¿en qué se distinguen los estudios de periodismo y los de historia? Es decir, el método, el análisis, el enfoque. Yo fui realmente el primero, bueno, porque antes Luis Miguel Enciso, que es mi maestro, y otras personas como Teófanes Ejido, es decir, dos generaciones anteriores, estudiaron algunos aspectos del periodismo. La Universidad de Valladolid es la primera que empezó con estudios de este tipo. Yo diría, sin falsa modestia, que fui el primero en el sentido de convertir a los periódicos, la opinión pública, en sujeto de estudio. Pues he estudiado a los periódicos como formadores de opinión pública, en Valladolid como capital de Castilla y León, de la región, en el siglo XIX, en objeto de estudio. Hombre, y desde ese punto de vista, es un estudio de historia, y desde ese punto de vista hay una metodología un poco especial, que no vamos a decir aquí, de la metodología que se puede aplicar para la historia económica, o la historia social, o la historia ideológica, pero no difiere sustancialmente, pues son estudios de historia. Otra cosa es para estudiar el periodismo hoy desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista de la teoría de la comunicación, que sí, hay métodos distintos y formas y objetivos también distintos. Por lo tanto, hay una parte de metodología común y hay una parte específica. Estamos terminando ya, el tiempo es oro en la televisión y en todas partes hoy día. Yo le preguntaría, para que me contestara brevemente, ¿hacia dónde cree usted que va el periodismo del siglo XXI? ¿Va hacia Internet? ¿Va a desaparecer el papel? ¿Tiene algún dato que aportarnos sobre...? Hombre, es difícil, y más siendo historiador, hacer profecías, porque te das cuenta la cantidad de profecías que se han hecho a lo largo de la historia y no se ha cumplido prácticamente ninguna. Por lo tanto, me curo en salud. La primera es que el papel, yo creo que seguirá existiendo, el formato papel seguirá existiendo, lleva muchos siglos. Es verdad que la revolución que se ha experimentado ahora con la informática, Internet cabalga sobre la informática, es cualitativamente distinta, porque cuando se inventa la imprenta, que es un salto decisivo, pero es sobre el mismo material, es el papel, aunque después el papel cambia del papel, pero es una continuación. Sí. Esto es una cosa distinta. El soporte aquí es radicalmente distinto, es un soporte electrónico. Por lo tanto, yo creo que el soporte papel seguirá funcionando,
Hombre, para nosotros sí, y para nosotros sería un drama, es decir, para mí sería un drama, incluso el poder acariciar determinados papeles, el color, hasta el olor, cuando sale un libro, es decir, bueno, pero somos una generación que hemos nacido en el papel, pero ya estas generaciones nuevas, yo creo que es distinto. Claro, ¿qué es lo que tiene el soporte electrónico? A mí no me gusta decir online, en línea, porque en línea también se escribe el periódico. Son líneas. Esa es la linotipia, la linotype, es decir, las líneas de tipos unidas que se inventa a finales del 19. Por lo tanto, periodismo online o en línea a mí no me gusta, es un periodismo en soporte electrónico. Tiene una ventaja tremenda, y es la inmediatez y sobre todo la distribución. Es que en muchos periódicos, sobre todo son revistas, es que casi el 50% lleva a la distribución. Claro, y de que lo tengas al instante. Abaratamiento de y un costes abaratamiento del 50% en tu casa por lo tanto ahí tiene un competidor muy serio, muy serio. Y a medida que se vaya perfeccionando los sistemas portátiles y unas pequeñas y yo creo que el papel tiene un serio competidor, e incluso brevemente, como especulación, cosa que a Pepe Jiménez Lozano no es que disentamos, es que la novela en soporte papel yo creo que siempre existirá, porque sobre todo la imaginación, y tú te imaginas, te inventas cosas incluso distintas del autor. Pero, ¿qué será cuando tengamos un medio portátil, muy manejable, etcétera? No solamente leer la novela en soporte electrónico, sino que cuando el autor nos haga una descripción, a veces tediosa, era un campo verde florido, no sé, los malos novelistas, aparezca un campo maravilloso. Alguien puede decir, bueno, eso es llevar al cine. No hablo de llevar al cine. O cuando y dice Don Quijote Sancho, una voz engolada, amigo Sancho, no sé qué. Creo que se pueden introducir matices, partiendo del hecho de que estamos partiendo de la historia, es decir, de la novela que existe hoy, de los periódicos que existen hoy, cuando los autores del futuro, si tienen este nuevo medio, este nuevo soporte, escribirán, en vez de decir, era un bello campo, no sé cuándo, hágase una fotografía, no sé qué, del Valle del Duratón, que ahí voy a situar la escena. Muy bien. Bueno, son especulaciones, lógicamente, que no deben tener más valor que esperamos verlo. La pura especulación. Esperemos verlo. Esperamos verlo. Don Celso Almuiña, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.